Esta semana vamos a observar el ayuno de Tisha B'Av. Tisha quiere decir 9, Av es el nombre del mes, el 9 de Av. Este día estamos recordando principalmente la destrucción del templo. De una razón que Hashem solo sabe por qué, los dos templos fueron destruidos en el mismo día. 480 años, 90 años aparte. Uno en el año 420 antes de la era común. El segundo templo fue destruido en el año 70 de la era común. Pero el mismo día del mes, 9 de Av. Y nosotros sabemos por qué. Porque eso ocurrió Hashem cuando los espías vinieron de la tierra de Israel anunciándole al pueblo que aunque la tierra es linda, va a ser muy difícil o imposible conquistarla, contraria a la promesa de Hashem. Y empezaron a llorar, todo el pueblo lloraba, y Caleb y Yoshua, dije, ¿por qué lloran? Dios les prometió que nos iba a dar la tierra, ¿cómo les faltan la fe? Estaban llorando toda la noche, esa noche era el 9 de Av. Y Hashem dijo, porque ustedes están llorando esta noche, van a llorar otras veces. Esta misma noche va a pasar otras cosas malas. Que si nosotros de alguna forma creamos nuestra propia condena. Nosotros, la falta de fe es como la semilla que después germina y empieza a crear otras cosas. La falta de fe en ese momento va a ser la causa de la falta de fe en otros momentos. Y como va a ocurrir todas las tragedias en ese mismo día, podemos tomar conciencia. No es que es una coincidencia. Para que nos entendamos que viene de algo, viene de una razón. El 9 de Av, que fue primero en el desierto, otra vez ocurrió en el primer templo. Otra vez ocurrió en el segundo templo. Después de la destrucción del segundo templo, el pueblo judío todavía se rebeló otra vez contra el Imperio Romano. Y por 3 años pudieron recobrar un poco la independencia con un famoso líder llamado Bar Kokhba. Y la guerra terminó cuando el Bar Kokhba se retiró a su fortaleza, a la última fortaleza en Beitar, con los pocos soldados que le habían quedado. ¿Y qué pasó? Esa fortaleza, ¿cuándo cayó? El 9 de Av. Los romanos estaban tan enojados con el pueblo de Israel que todos los cadáveres que habían muerto no los dejaron enterrar. Lo dejaron en los campos. Y el pueblo de Israel le pidió, por favor, ayúdenos, queremos enterrar a nuestros muertos. No, le dijo, no pueden hacerlo. Y por varios meses, 6 meses, lo dejaron en el campo. Un milagro ocurrió y no lo dejaron, no se pudrieron, no se arruinaron los cadáveres. Y al final el Imperio Romano permitió a los judíos darles un entierro correcto. Es por eso que nosotros en el Birkat Hamazon agregamos la 4ª bendición, que dice que Dios es bueno, para recordar esta última merced de Hashem para ayudarnos al pueblo de Israel. Pero esto ocurrió también el 9 de Av. Y ocurrieron muchas cosas más. Vamos a hablar en otro momento de esto, pero la Inquisición, la expulsión de España, 1492, ocurrió en Tisha B'Av. Cuando Colón sale el 3 de agosto de 1492, era el día después de Tisha B'Av. La expulsión ocurrió en el 9 de Av, otra vez. Y muchas otras tragedias de las que hablamos en otro momento. Lo importante de esta celebración o conmemoración es que todo lo que ocurre en el mundo de alguna forma tiene una razón. Uno no puede decir esto no pasa por nada. No hay razón. Para cada cosa que ocurre hay una razón. La razón en este caso es la falta de fe en Hashem.
Y esta falta de fe en Hashem es lo que nos trae todos los problemas que tenemos. Y así por eso el pueblo de Israel perdió su fe, el templo fue destruido. Ahora, la destrucción del templo fue para enseñarnos que no estamos haciendo algo bien. Necesitamos tener conciencia de qué es el significado de este día. El pueblo de Israel observó este día 9 de Av por 2000 años. Hay una historia muy famosa donde en Francia, en París, una vez Napoleón estaba pasando por una sinagoga muy grande y vio que la sinagoga estaba oscura, pero escuchó que había personas adentro. ¿Y cómo puede ser? Está la gente sin luz. Entró a la sinagoga, vio a todas las personas sentadas en el suelo, en lugar de estar sentados en las sillas. Digo, ¿qué pasa acá? Está todo oscuro, ustedes todos en el suelo. ¿Qué quiere decir todo esto? Le dijeron, mire, ¿qué pasa? Que estamos de luto porque destruyó el templo en Jerusalén. Entonces Napoleón dijo, sí, ¿cuándo ocurrió esto? No sabía. Pienso que pasó ahora. Dice, no, eso pasó hace 1800 años. 1800 años, dice. ¿Y todavía ustedes se lo recuerdan? Les digo, entonces, un pueblo que recuerda esto después de 1800 años, seguramente lo va a poder reconstruir. Y hoy estamos esperando eso. La memoria, de una forma, es una forma de reconstrucción. Cuando recordamos, entonces cuando estamos nosotros, el 9 de Av, sentados en el suelo, llorando, recordando lo que teníamos, eso es una forma de traer la reconstrucción del templo. Una persona muy querida me preguntó, ¿quiere dar dinero para construir el templo en Jerusalén? Yo le dije, en este momento no tenemos un fondo de dinero, pero podemos reconstruir el templo o ayudar a reconstruir el templo con nuestras oraciones, con nuestras plegarias. El deseo del pueblo de Israel de que el templo sea reconstruido, ese deseo, ese amor, eso va a ser lo que va a construir el templo. Quiero referirme a algunos momentos, a una de las leyes de Tisha B'Av. Primero, todas las obligaciones, las prohibiciones de Yom Kippur, excepto el trabajo, existen en 9 de Av. No se puede comer y beber, no se puede lavar, no se puede ungir con lociones, cremas, no hay relaciones de hombre, de marido y mujer, y no se debe usar zapatos de cuero. Cuero no se usa, porque el cuero es más cómodo, más conveniente. Entonces tenemos, a mi forma, sufrir un poquitito este día para encender, para ayudarnos a sentir emocionalmente. No comer, estamos un poco incómodos, nos hace sentir que algo está ocurriendo. Aparte de esto, nosotros empezamos el ayuno al ocaso, la puesta del sol del día anterior, y sigue hasta la salida de las estrellas del día siguiente. En este caso, empezamos el miércoles a la noche y termina el jueves a la noche. La primera parte del día, nosotros no nos sentamos en sillas. Se puede dormir en la cama, pero normalmente cuando estamos con otras personas, no podemos sentarnos, se sienta en el suelo. Aparte, no hablamos, no decimos hola, ¿cómo están? Shalom Aleichem. Este día no nos saludamos unos al otros. Estas son las leyes de Tisha B'Av. Nosotros, este año, por las cuestiones de la epidemia, no debemos faltar a lavarnos las manos. Normalmente uno no se lava las manos, no se baña o se lava las manos la parte solamente primera. Hoy, en este momento, está permitido lavarse las manos frecuentemente y totalmente, sin ninguna restricción. Todas las otras restricciones existen y deben ser mantenidas. Quiero
recordarles, la destrucción del templo, de alguna forma, fue una merced para el pueblo de Israel, por dos razones. Primero, porque cuando una persona, aunque un niño, un alumno, no está portándose bien, está tomando un camino incorrecto, el padre, la madre, que no lo educa, que no lo corrige, que no lo disciplina, lo está mandando al infierno. El castigo a veces, la disciplina, vuelve a la persona a decir, tengo que hacer algo mejor, tengo que vivir una vida mejor. Esa persona tiene que tener, esa es la primera ayuda. Cuando Hashem vio que el pueblo de Israel estaba aferrándose a los ídolos, dejando la Torá, no siendo moral con los pobres, con las viudas, había personas ricas que estaban abusándose. Había muchos problemas. En el segundo templo había también odio, se llama Sinat Hinam, odio sin razón. La palabra Sinat Hinam quiere decir que una persona odia a la otra. Una persona puede ser que tenga un problema con la otra, le robó, le sacó algo. Entiendo que una persona puede estar enojada. Pero hay personas que están enojadas con la otra persona sin que le hizo nada. Simplemente porque no le gusta a la persona. Se levanta y dice, eso no me gusta. Cualquier cosa que hace no lo... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sentir, no me gusta la persona? ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano, que sea lindo, que sea feo, que sea alto, que sea bajo, es un ser humano. Mirarlo con ojos feos, es en realidad, eso se llama Sinat Hinam. La segunda expresión de Sinat Hinam, el que dicen en alemán, Schadenfreude. Es decir, que una persona ve que la otra persona perdió su trabajo y esté contento. Ah, bueno, me alegro que se perdió el trabajo. O que se cayó. Oh, qué lindo que se cayó. Este tipo de... Hay personas que están contentas cuando ven el sufrimiento de la otra persona. Eso es una aberración. Eso es Sinat Hinam. ¿Y cómo se corrige el Sinat Hinam? El rabino Kook dice, ¿cómo corregimos el odio o el que no nos gusta a la persona por ninguna razón? Hay que tener Ahavat Hinam, amor sin razón. Querer a una persona simplemente porque es persona. No lo conozco bien, pero estoy muy contento de conocerlo, contento de verlo. Expresar cariño a toda persona que viene, con sonrisa, con alegría. Hay una historia, un chiste un poco, de dos personas que estaban en un lugar juntos, en sinagoga creo, y un día uno lo ve al otro en la calle y le dice, hola, ¿cómo está? Y el otro le dice, ¿yo lo conozco a usted? ¿Por qué me saluda? Hay gente que tiene mal carácter. No le gusta decir, hola, ¿por qué no? Esto tenemos que cambiar. Tenemos que tener Ahavat Hinam. Decirle hola a todas las personas. Aún en la calle. Aunque hoy en día en Nueva York puede ser una persona, dice, o en un cierto lugar del mundo, le dice hola a una persona, la va a creer que está un poco loco. Pero es una buena costumbre decir siempre, hola, aló. Había un rabino muy importante que decía, nunca nadie le dijo hola a él antes que él le diga hola a las personas. Era tan rápido. Él siempre decía hola primero. Qué linda actitud. Entonces tenemos que sentir, esto es lo que tenemos que hacer en este momento, Ahavat Hinam. Entonces tenemos que recordar, Hashem nos hizo un favor, porque estamos realmente mal. Una vida muy fea. Y el pueblo de Israel iba a convertirse en un pueblo lamentablemente muy malo. Dijo Hashem, no. Ahora esto tiene que, el tiempo tenemos que destruir el templo, que aprendan la lección, tiene que corregirse.
Y lamentablemente desde el segundo templo estamos mucho tiempo corrigiéndonos. Pero tenemos que seguir este trabajo porque Hashem nos va a ayudar. Y quiero decirles que en realidad Hashem nos hizo un gran favor, que no nos castigó a nosotros, destruyó el templo. No nos hizo, sufrimos la consecuencia del exilio, por supuesto, pero nosotros personalmente no hemos sufrido. Entonces nosotros tenemos de alguna forma la obligación de pensar, no solamente que Hashem destruyó esto, pero que vamos a poder recobrarlo, porque esto es solamente temporario, no es para siempre. Lamentablemente, los cristianos, los musulmanes, otras personas malas han dicho que, bueno, el pueblo judío ya no existe más, Dios lo castigó, lo sacó de ahí. Pero recuerden, la Torah dice claramente, cuando Dios nos va a castigar y nos va a exiliar por todo el mundo, dice, no me hastim, no crean que dice Hashem mismo en la Torah, no los rechazaré, no estarán lejos de mí para siempre, es solo temporario. Y por eso que en este día del 9 de Av, que el templo, recordamos la destrucción del templo, ¿qué va a ocurrir ese día en el futuro? O quizás este año también, el Mesías va a nacer. El Mesías nace el 9 de Av. Quiere decir que Hashem ya preparó la redención. El Mesías va a venir y nos va a salvar. Y quiero, de alguna forma, también la idea de que Hashem va a reconstruir el templo. Se está reconstruyendo cada generación. Hay un rabino, Sfat Emet, dice, el Sfat Emet, que cada generación, cuando el templo eventualmente va a ser reconstruido, va a ser tanto mérito esa generación que no tenía las generaciones anteriores. No puede ser. ¿Por qué se va a construir en esa generación y no en otras? Y aparte dice, en cada generación hay personas buenas. ¿Cómo puede ser que no se construyó el templo en ese momento? Entonces dice el rabino, el mérito que nos va a permitir reconstruir el templo tiene que ser muy grande. Y no va a ocurrir en una generación sola. Cada generación agrega un poco como la cuenta bancaria. Estamos haciendo depósitos. Cada generación deja un mérito más. Y cada generación ayuda. Cuando tengamos el banco completo, ahí el templo se va a reconstruir. Por eso la generación en la cual el templo se va a ser reconstruida es el efecto y el resultado de muchas generaciones anteriores que nos han dado ese mérito, esa bondad, esa alegría. Entonces, por eso dice, cada generación ayuda a la reconstrucción del templo. Y nosotros, este año también, como individuos, podemos agregar a esta cuenta del banco. Sea con plegarias, sea con llanto. El llanto representa a Hashem, queremos volver a la Jerusalén. Haz el templo por nosotros. Es una tristeza que no la tenemos hoy en día. Entonces, ese es el significado de Tisha B'Av. La tristeza, el llanto, pero también la esperanza. Estar aferrado a Hashem, que Hashem no nos ha abandonado. Y un día, quiero mostrarles algo muy importante. Este día de Tisha B'Av, no decimos, Dios, nuestros pecados nos hicieron esto. No decimos eso. Pero ¿cómo no sería un día perfecto para recordar nuestros pecados? En Yom Kippur, en otros días, hablamos de los pecados. En Tisha B'Av no se habla de pecados. Muy extraño. Justamente el día que tendríamos que estar pensando en el pecado, ese día no se menciona. Sabemos por qué el templo fue destruido. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar? Queremos hacer Teshuvah, queremos hacer... la función de Tisha B'Av no parece adecuada a lo que tenemos que hacer.
Si la razón por la cual el templo fue destruido fue que pecamos, ese día tenemos que decir, Dios, perdónanos por los pecados que hicimos. No hay ninguna parte en todo Tisha B'Av que menciona los pecados. Y aún pequeños salmos que puedan mencionar de alguna forma un poco de la idea del pecado, están eliminados en este día. Muy extraño. ¿Cómo se puede entender que el día que estamos sufriendo por los pecados no mencionamos nuestros pecados? Quiero decirles, esto es la grandeza de Hashem. Hashem dice, el hecho que están sufriendo es suficiente. El llanto de ustedes es suficiente. Porque cuando estamos llorando porque queremos volver a Hashem. El pecado ya pasó. Hoy no estamos pensando en el pecado. Es una forma de volver a Hashem por darnos cuenta que hicimos un error. Ya sabemos el error. Ahora estamos simplemente llorando. El que llora se da cuenta de que algo hizo mal y quiere volver al Padre, quiere volver al templo. Eso es más importante que pegarse en el pecho y decir, soy pecador. Y también porque la depresión no es la forma de volver a Hashem. Muy interesante que el llanto no es necesariamente depresivo. Así como hay lágrimas de cariño, lágrimas de nostalgia, hay lágrimas que no vienen parte de la tristeza. De alguna forma, en Tisha B'Av, el llanto es, qué lástima que perdimos este templo y queremos que vuelva otra vez. Muy diferente de sentir, soy una persona mala, no tengo ningún valor, no vale nada mi vida. Haz Shalom. No es así. Tisha B'Av es un día que tenemos que pensar qué lindo va a ser cuando volvamos al templo. Por eso que toda la idea de Tisha B'Av es añorar. Había un rabino poeta que escribió muchos poemas muy lindos sobre Jerusalén. Y al final él, Yehuda Leví, el que escribió el Kuzari, él por esto quiso ir a Israel. Murió en Israel. Quería ir a Israel porque se dio cuenta cómo él añoraba. Dice el rabino Luzzatto, ¿cuándo va a ser reconstruido el templo? Cuando el pueblo de Israel añore las piedras y el polvo de la tierra de Israel. El polvo, cuando esté contento con el polvo de la tierra, no con los edificios, con los castillos, con las mansiones, con los árboles, con el polvo. Cuando añore ese polvo, esa generación va a tener la reconstrucción del templo. Quiero terminar un poco una parte triste nuestra. Esta generación tuvo muchas destrucciones, especialmente con el Holocausto. Quiero contar una historia que lamentablemente seguimos sufriendo con el exilio. Y lamentablemente hoy en día el antisemitismo ha vuelto otra vez. En algunas demostraciones en el mundo que están diciendo, ayudándolos a los negros, a los americanos de África, inmediatamente cambian Palestina contra los judíos. El antisemitismo está muy grande. Y eso es la parte más triste de todo de Nueva Idea. Tenemos que recordar cómo el mundo odia al pueblo de Israel y tenemos que añorar el día que el mundo pueda admirar al pueblo de Israel, como dice la Torá. Quiero contarles una historia muy triste, pues también tenemos que pensar un poco en lo que pasó en nuestra generación, la generación no hace muchos años.
En Alemania, cuando decidieron matar a todos los judíos, poniéndolos en campos de concentración y tratándolos como bestias, como animales. Es una historia que tenemos que recordarla. Había un soldado americano, un teniente ortodoxo, que él estuvo con Eisenhower, con el general, cuando entraron al campo de concentración primera vez. Eisenhower no podía creer lo que había visto. Cadáveres en el piso, porque habían sido cremados, pero no habían sido incinerados completamente. Y Eisenhower quiso que todos vieran esto, tomaran fotos, para que recordaran, que nadie piense que esto no ocurrió. Había entre ellos un soldado ortodoxo, y él escribió un libro acerca de sus experiencias en el campo de concentración. Quiero citar una historia de este libro. Se llama El Teniente Birnbaum, la historia de un soldado. Un día en el campo de concentración, un niño viene a este soldado que parece que una equipá, y le dice, el niño judío le dice, por favor, ¿me puedes enseñar cómo se hace teshuvá, cómo se hace arrepentimiento? Entonces le dice, mire, le dice el soldado, no se preocupe, usted, con tanto que sufrió aquí, no necesita hacer teshuvá, ya hizo teshuvá suficiente. Dice, no, yo quiero hacer teshuvá. Dice, ¿por qué quiere hacer teshuvá? ¿Por qué quiere pedir perdón? ¿Por qué? Dice, mira, le voy a contar la historia. Un día, un prisionero se escapó del campo de concentración. Los nazis pidieron a todos los que tenían padres e hijos que vinieran a la reunión. El comandante le dijo le puso tomó al padre y le puso una cuerda de piano. Cuando lo colgaban no con una soga, sino con cuerda de piano, para que sea más doloroso. Lo puso, pero estaba al lado de él en un banquillo, en un banco. Para matarlo tenían que sacar el banco de su pie. Y le dice, si no me dicen quién fue el que se escapó, lo voy a matar. Y el padre dice, no, yo no sé. Le dice, pero voy a matarlo igual. Entonces le voy a decir a su hijo que le saque el banquillo. Miren la historia, cuenta así. Si tu papá no me dice quién se escapó, tú vas a tener que sacar el banco, pegarle para que tu padre se muera. Yo lo vi, dice el niño, lo vi a mi papá y le dije, no te preocupes, papá, Tati, no lo voy a hacer. Pero mi padre me dice, si no lo haces, te van a matar a ti, me van a matar a mí, a los dos. Vive por mí. Le dice, no, papá, es en Yiddish, Tate, nein, no voy a hacerlo. Yo tengo que tener honor por mi padre, como dice la Torá. Y el padre le gritó, le dije, ¿estás hablando de honor al padre? Yo te estoy ordenando que toques este banco. Esto es lo que yo te estoy ordenando a mí. Le dijo, no, papá, no. Y mientras tanto, venía todo esta confusión. En la confusión, él tocó el banco. Y el padre murió. Entonces le dice el niño, llorando, le dice al soldado, ¿tengo que hacer teshuvá ahora? ¿Qué dice? No tengo que hacer teshuvá por esto. Esa es la historia que nos recuerda muchas historias como estas. Tenemos que entender que cada historia, nosotros hablamos de 6 millones de personas, son muchos, pero no entendemos. Cada historia es una tragedia. Y por eso, dice Stalin, malvado, decía, una muerte es una tragedia. 1 millón de muertes es una estadística, es un número.
Lo mismo con los 6 millones. Tenemos que pensar en cada persona que sufrió, cómo sufrió. Esta historia nos revela un poco lo que tenemos que aprender. Creo que la historia más linda de todo esto, en toda la tragedia, el padre sabía, yo voy a morirme, pero va a quedar él. Va a quedar él, va a haber un futuro. Y esta es la revancha más importante y mejor que podemos hacer. Demostrar al mundo que el pueblo de Israel sigue en vida. Por eso, que ese día de Tisha B'Av no debe ser solamente un día de tristeza del pasado, sino una afirmación del futuro. Todavía estamos aquí. Como dijo Napoleón, si por 1800 años estamos recordando el templo, seguramente lo van a poder reconstruir. Y esta es la esperanza que tenemos que tener hoy nosotros también. Si nosotros hemos recordado y seguimos recordando el templo, no hay duda que así como el Mesías ese día va a nacer, un día vamos a tener el templo reconstruido nuevamente. Esta es la promesa de la tristeza del día de Tisha B'Av. Por eso es un día que no es un día solamente de tristeza, un día de esperanza, un día de tristeza con añorando, con nostalgia, pero también es un día de mucha esperanza para el pueblo de Israel. Y un día, como muchos otros ayunos, va a ser un día de muchas alegrías. Y un día, Tisha B'Av va a ser una de las fiestas más grandes de nuestro calendario.